Bob Jackson era un hombre sencillo. Todo lo que quería era vivir una vida sin preocupaciones, tener una esposa, hijos, una casa bonita y un juguete o dos. Bob conducía un Ford F-150 que su padre le dejó cuando falleció. Eso fue hace 10 años, y el auto tenía 15 años en ese momento. El padre de Bob era carpintero y granjero, y su madre trabajaba como empleada doméstica en el Hotel Route 66, cerca de Bells, Tennessee. Bob creció en Bells. Bob vivió una vida típica de pueblo pequeño. Bells era tan pequeño que cuando veías el cartel de bienvenida a Bells, la parte de atrás del cartel decía gracias por visitarlo. Bob asistió a la escuela primaria, la secundaria, la preparatoria y el mini mercado en Bells, todo en el mismo edificio. El apodo de Bob era Badger, y lo único que evitaba que Bob fuera intimidado era su hermana Carrie. El novio del auto era un gángster local, y como consecuencia, el hermano de su novia estaba fuera de los límites. Pero como dije, Bob quería la vida sencilla. La escuela era normal para Bob, tenía algunos amigos, una novia y un balde, auto barato que usaba para ir del punto al punto de los puntos. Si lo habían tendido una trampa, lo único que Bob hacía bien era cazar. Bob había tenido un arma en la mano de que aprendió a caminar bien tropezar, así que quisiera una pistola de petardos, así que cuando un reclutador del ejército llegó a la ciudad convenció a Bob de convertirse en un ranger del ejército. El padre de Bob no estaba contento, pero se dio cuenta de que Bob debería elegir su propio camino en la vida después de graduarse de la escuela secundaria. Bob se alistó en el ejército. Estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte. Cuando el sargento vio por primera vez a Bob, le dijo que volviera al autobús y se fuera a casa. La escuela de Rangers es para adultos, no para niños pequeños. Bob medía poco más de 170 centímetros y pesaba alrededor de 1,5 libras. Pero eso no le molestaba a Bob, estaba acostumbrado a que la gente lo subestimara. Después de la primera noche en el campo, el sargento nunca volvió a subestimar a Bob. El sargento decidió acercarse sigilosamente a Bob, pero en su lugar empezó a mirar el cañón del M16 de Bob. Eran las 3 de la mañana, y Bob era el único que podía oír al sargento moverse por el bosque, al final de la escuela de Rangers. Bob ocupaba el primer puesto de su clase. Bob estaba orgulloso de sus padres a medida que pasaba el tiempo, y hacia el final de su servicio, Bob tuvo la oportunidad de ir a la guerra. Bob fue enviado a misiones que te hacían preguntarte dónde diablos estaba. Pero Bob se mantuvo reservado y nunca le dijo nada a nadie, mientras estuvo en su último puesto de servicio. Bob obtuvo un título en contabilidad en su tiempo libre. Ahí fue donde conoció a Brenda. Brenda era una mujer muy bonita, pesaba alrededor de 103 libras, con cabello castaño y ojos color avellana. Brenda atraía la atención donde quiera que iba. Brenda era sexy y lo sabía todo. Eddie's en la base y en la ciudad le ofrecieron sus servicios a Brenda. Pero Brenda estaba buscando un cierto tipo de hombre tranquilo y calmado, y finalmente alguien a quien pudiera controlar. Cuando Brenda conoció a Bob, se dio cuenta de que había encontrado la pareja perfecta. El único problema era que Bob sabía que ella estaba fuera de su liga y se comportó en consecuencia. Cuando Brenda le sonrió a Bob, él miró hacia otro lado. Cuando Brenda se acercó a Bob, él se alejaría finalmente. Un día, Bob se encontró en la capilla esperando la misa del sábado. Cuando Brenda vio a Bob, se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente para llegar antes de que la viera. Brenda se sentó en el banco detrás de Bob, y apenas lo tocó su hombro que Bob dijo: sí, ¿qué puedo hacer por ti? Esto confundió un poco a Brenda, porque no se dio cuenta de que él estaba consciente de su presencia. Tan pronto como Brenda sonrió, el corazón de Bob se derritió y ese fue el final. Eso fue todo lo que se necesitó para comenzar su relación romántica. Desde ese momento se convirtieron en una pareja. Cuando Bob trajo a Brenda a casa para presentarla a su familia, estaban absolutamente emocionados. Brenda tenía un MBA, era la primera de su clase y también hablaba 4 idiomas en Bells. Todo el pueblo se preguntaba cómo Bob había tenido tanta suerte. Recuerda que Bells es un pueblo muy pequeño por población. El padre abstez por su hija, pero le dijo que estuviera en guardia. Hijo, cuando tienes una mujer así siempre tienes que estar en guardia. Asegúrate de tratarla bien y amarla de la manera que ella necesita ser amada, pero nunca dejes que te descuide. Está bien, si no le des todo, a veces tienes que levantarte y decir que no. Bob le hizo una promesa a su padre ese día, y siempre cumplió sus promesas. El tiempo voló. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Bob tenía un pequeño y agradable negocio de auditoría y Brenda era gerente de ventas de nivel medio para una gran tienda departamental. No
Tenían hijos y eran la pareja casada perfecta. En la opinión de Bob, todo iba perfectamente. Bob estaba terminando una auditoría en la fábrica de un cliente, cuando decidió pasar por la oficina de Brenda y ver si quería ir a almorzar. Bob nunca había estado en la oficina de Brenda antes, no quería perturbar su trabajo, pero ella tampoco había llamado a su oficina. Ella lo llamaba o dejaba un mensaje en casa para advertirle si iba a llegar tarde. Después de averiguar dónde estaba la oficina de Brenda, se acercó a su secretaria, cuyo escritorio estaba afuera de su oficina en el pasillo. ¿Quién eres tú?, la secretaria de Brenda le preguntó, cuando se detuvo frente a su escritorio. Soy el esposo de Brenda, le informó. Ella se rió y le dijo, sigue adelante. El esposo de Brenda mide 6 pies, rubio, guapo y trabaja arriba. ¿Te importaría molestar a las Jackson ahora mismo? Estoy seguro de que podemos resolver las cosas. En cambio, la secretaria llamó a seguridad. Cuando los guardias llegaron a la escena, agarraron a Bob para escoltarlo fuera del edificio. En ese momento, Brenda, sin saber que su verdadero esposo estaba siendo tratado como si fuera una especie de psicópata, salió de su oficina de la mano del mismo tipo que la secretaria había descrito. Brenda estaba sorprendida, pero no dijo ni hizo nada mientras se llevaban a Bob. Brenda nunca pensó que Bob alguna vez se enteraría de ella y su novio Don. Todos en el trabajo estaban seguros de que estaban casados, pero ahora las cosas estaban fuera de control. Tan pronto como escoltaron a Bob fuera del edificio, inmediatamente se dirigió a casa para empacar sus cosas. Bob estaba destrozado, pero al mismo tiempo era realista. Bob se dio cuenta de que el romance con Brenda tenía que ser a largo plazo. Si la gente en el trabajo pensaba que estaba casada con este tipo, tenía que durar un tiempo. Mientras conducía a casa, sonó su teléfono celular. A juzgar por el identificador de llamadas, era el teléfono celular de Brenda. No se molestó en contestar, pero el teléfono seguía sonando. Bob arrojó el teléfono por la ventana y continuó conduciendo. Cuando llegó a casa empezó a empacar y a pensar que Bob finalmente se dio cuenta de por qué Brenda no quería tener hijos, al menos no los suyos. El pensamiento lo entristeció, pero no cambió nada. Ella lo había convertido en un cornudo y él no podía vivir con eso. ¿Puedes imaginar que la secretaria de Brenda le dijo que este tipo insulso e inútil se me acercó y afirmó que era tu marido? Tú solo estaba delirando, se rieron al pensar en Brenda y Bob. No sé qué decir, no quiero presumir, pero honestamente en sus sueños estuvo de acuerdo Brenda. Se le ocurrió a Brenda que siempre se había sentido fuera de lugar con Bob. Después de todo, Bob era un simple, había cumplido su condena. Brenda terminó el resto de su día en el trabajo y se dirigió a casa. No tenía idea de qué hacer. Se había equivocado y ahora él sabía lo que estaba pasando, pero estaba segura de que Bob le escucharía y podría inventar alguna mentira que él aceptaría. Cuando llegó a la casa, el auto de Bob estaba estacionado en su lugar habitual. Brenda abrió la puerta y llamó a Bob. Nada, estaba inquietantemente silencioso. Brenda parecía todo alrededor de la casa. Bob se había ido, pero Brenda no lloró, no pensó en eso en sus ojos. Bob había cumplido su condena y ahora algo más grande y mejor la estaba esperando. Incluso estaba contenta de no tener que explicarle la realidad de la situación. 2 semanas después, cuando estaba almorzando con su esposo de trabajo y varios vicepresidentes de la empresa, un hombre vestido de camarero se le acercó. ¿Eres Brenda Jackson? El hombre, haciéndose pasar por camarero, preguntó si ella. Respondió curiosa pero no particularmente preocupada. El hombre le entregó una bolsa y dijo, ¿te han servido? Brenda se sonrojó, agarró el sobre y corrió al baño de mujeres. Brenda estaba enojada como el infierno. ¿Cómo pudo Bob hacer esto tan rápido? Y qué descaro servirle el almuerzo frente a todos. Para cuando regresó del baño, Don ya había limpiado. Le dijo a la vicepresidenta que era un reclamo de seguro. Brenda estaba contenta de que Don estuviera allí para ella. 3 meses después, Brenda estaba sentada en la oficina de su abogado revisando los papeles del divorcio. Bob no le había pedido nada, pero había algunas cosas que Brenda había aprendido por su cuenta. Bueno, el abogado de Bob explicó que Bob vendió su empresa, lo que llamó la atención de Brenda. ¿A quién le vendió su empresa?, le preguntó a su hermana Carrie. Creo que respondió con calma. ¿Por cuánto pidió? $2. Recibirá un cheque por su parte por correo tan pronto como finalice el divorcio, le informó con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Cómo puede hacer eso?, le preguntó a su abogado. Esta empresa es propiedad común y la mitad me pertenece. ¿Cómo se atreve? ¿Y dónde se encuentra? ¿Por qué no está aquí?, continuó su voz cada vez más fuerte. El abogado de Bob miró a Brenda y se rió. Luego tomó su maletín, le entregó su tarjeta de presentación a su abogado y salió de la oficina. En ese momento,
Bob regresó a la antigua casa de su padre en Bells y escuchó una oferta por la propiedad desde que su padre había fallecido. Él y Carrie eran dueños de la granja. Había rumores de que Nissan iba a abrir una planta en algún lugar de Tennessee. El vicepresidente a cargo del desarrollo de Nissan habló con Bob sobre la construcción de una planta en Bells. En la propiedad de Bob y Carrie, la granja tenía poco más de 200 acres, por lo que era exactamente el tamaño que Nissan estaba buscando, combinado con un fácil acceso a la autopista, y el hecho de que ya había una vía de tren en un lado del terreno era la ubicación perfecta. Todos en la ciudad se dieron cuenta de lo ventajoso que era, ya que la construcción de una nueva planta de ensamblaje de Nissan en Bells atraería a otras empresas al área. Bob y Carrie aceptaron el trato, ofreciendo un precio de $35,000 para dividir entre ellos. Nissan incluso firmó un acuerdo de consultoría de 6 años con la empresa de Carrie. Bob, el vicepresidente, preguntó después de que firmaron el acuerdo de venta de terrenos, ¿cuáles son sus planes después de vender el negocio? Honestamente, no he pensado en lo que haré en el futuro cercano todavía. ¿Por qué le preguntas a Bob? En Nissan hemos hecho una diligencia debida, incluida la investigación de sus antecedentes. Queríamos saber si estaría dispuesto a hacerlo. Estar interesado en convertirme en el nuevo jefe de contabilidad de la planta. Creo que estaría muy interesado. Por supuesto, tengo que aprender todo el paquete de servicios que ofrece Nissan, pero me inclino a decir que sí. Bob estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Brenda y Don recibieron información de que Nissan estaba construyendo una planta en Bells. Brenda y Don se imaginaron a sí mismos como la nueva pareja Power de Bells, pero para que esto sucediera, Brenda necesitaba un divorcio. Decidió aceptar el acuerdo de Bob y acelerar el divorcio. Le pidió a su abogado que llevara el caso a través del sistema judicial lo más rápido que pudiera. Y 45 días después, Brenda y Bob se divorciaron. Una semana después del divorcio, Brenda se casó con Don en una pequeña ceremonia en una capilla de bodas en Las Vegas. Bob se enteró de ello de boca en boca y, aunque frunció el ceño, no le dijo nada a nadie. Bob comenzó a trabajar en la nueva planta de Nissan, donde trabajaba el 110%. La alta gerencia reconoció el talento cuando lo vio, y parecía que no pasó mucho tiempo antes de que Bob fuera ascendido a vicepresidente de Finanzas y Administración, que incluía recursos humanos. Bob reportaba directamente al vicepresidente ejecutivo de la región, Henry Mohi, empleado de Nissan desde hace mucho tiempo. A Henry le gustaba Bob, estilo de gestión sensato. Pasaron 2 años desde el divorcio y las cosas iban muy bien para Bob. Era bueno en su trabajo y lo disfrutaba. Estaba muy satisfecho con la forma en que estaba funcionando su relación con su jefe Henry Mogi. Tenían un profundo respeto mutuo y se habían vuelto cercanos el uno al otro, cada uno confiando en la opinión del otro. Cuando Henry le preguntó a Bob si podía pasar por su oficina, Bob no sabía qué esperar y se sorprendió aún más cuando Henry le explicó que Nissan había comprado la cadena de tiendas departamentales cuya sede estaba ubicada cerca de Bells para mantenerla abierta y viable. Henry explicó la situación y le pidió a Bob que evaluara la nueva negocios, prestando especial atención al personal de la sede central y la nómina. Bob llevó la información a su oficina, donde realizaron un análisis detallado. Luego prepararon un conjunto de recomendaciones que presentaron a Henry. Al final pareció que para detener la hemorragia financiera en el negocio, tendrían que despedir aproximadamente el 10% del personal de administración y casi el 15% de la fuerza laboral por hora. Después de que Henry recibió el plan de Bob, era hora de darle la mala noticia a la gerencia. Luego pidió a todos los gerentes que vinieran a un mantel donde se habían colocado sillas plegables frente a un par de mesas grandes a cada lado del podio. Brenda y Don esperaban poder hablar con Henry a solas antes de que se anunciara la reorganización, pero Henry les pidió que esperaran a Bob. Henry nunca dio el apellido de Bob, así que cuando Bob Jackson, el ex de Brenda, entró, Brenda y Don casi se cagan en los pantalones, estaban en shock. Henry no pudo evitar notar la expresión de Brenda y Don. Henry le dijo algo en japonés a Bob, quien se rió y respondió en japonés también. Brenda no tenía idea de que Bob supiera otros idiomas. Bob era un simplón, ¿no? Ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el hecho de que él estuviera hablando japonés con los ejecutivos enviados a este país desde Nissan, Japón, era una mala señal, al menos para ella, y Don Henry presentó a Bob a los gerentes reunidos como jefe de administración,
que incluía tanto recursos humanos como contabilidad. Brenda se quedó atónita cuando sucedió esto, cuando Bob se convirtió en el hombre. ¿Dónde estaba ella cuando sucedió? Oh, sí, Don se había acostado con ella. Brenda estaba tan sumida en sus pensamientos que Don tuvo que empujarla con el codo para llamar su atención. En ese momento, Bob estaba explicando por qué si los despedían, no recibirían una indemnización por despido. Esto fue una sorpresa para Brenda, Don y los otros gerentes intermedios, porque sabían que cuando los propietarios y la alta gerencia vendieron la empresa a Nissan, se fueron con paracaídas dorados para ellos mismos. Pero en este punto no quedaba dinero en el negocio. De hecho, Nissan tuvo que hacer grandes infusiones de efectivo solo para mantener las puertas abiertas, por lo que lo máximo que los gerentes despedidos podían esperar era una compensación por desempleo del gobierno que ascendía a una miseria. Bob también advirtió a los gerentes intermedios de los despidos inminentes y que él y Henry había decidido recortar el 25% de los gerentes intermedios en lugar de reducir la fuerza laboral cuando Bob terminó su presentación. Henry anunció que Recursos Humanos hablaría con cada gerente individualmente y luego determinarían a quién mantener. Se les diría cuándo y dónde se llevarían a cabo las entrevistas, pero deberían realizarse lo antes posible, ya que Bob se iba. Brenda trató de llamar su atención, pero él simplemente salió hablando con Henry, ni siquiera miró en su dirección. Don se volvió y le dijo a Brenda santo. «Eso es seguro», ella respondió. «Divorcio». Decidió aceptar el acuerdo de Bob y acelerar el divorcio. Le pidió a su abogado que llevara el caso a través del sistema judicial lo más rápido que pudiera. Y 45 días después, Brenda y Bob se divorciaron, una semana después del divorcio. Brenda se casó con Don en una pequeña ceremonia en una capilla de bodas en Las Vegas. Bob se enteró de ello de boca en boca y, aunque frunció el ceño, no le dijo nada a nadie. Bob comenzó a trabajar en la nueva planta de Nissan, donde trabajaba el 110%. La alta gerencia reconoció el talento cuando lo vio y parecía que no pasó mucho tiempo antes de que Bob fuera ascendido a vicepresidente de Finanzas y Administración, que incluía recursos humanos. Bob reportaba directamente al vicepresidente ejecutivo de la región Henry Mohi, empleado de Nissan desde hace mucho tiempo. A Henry le gustaba Bob estilo de gestión sensato. Pasaron 2 años desde el divorcio y las cosas iban muy bien para Bob. Era bueno en su trabajo y lo disfrutaba. Estaba muy satisfecho con la forma en que estaba funcionando su relación con su jefe Henry Mohi. Tenían un profundo respeto mutuo y se habían vuelto cercanos el uno al otro, cada uno confiando en la opinión del otro. Cuando Henry le preguntó a Bob si podía pasar por su oficina, Bob no sabía qué esperar y se sorprendió aún más cuando Henry le explicó que Nissan había comprado la cadena de tiendas departamentales cuya sede estaba ubicada cerca de Bells para mantenerla abierta y viable. Henry explicó la situación y le pidió a Bob que evaluara la nueva negocios prestando especial atención al personal de la sede central y la nómina. Bob llevó la información a su oficina, donde realizaron un análisis detallado. Luego prepararon un conjunto de recomendaciones que presentaron a Henry. Al final pareció que para detener la hemorragia financiera en el negocio, tendrían que despedir aproximadamente el 10% del personal de administración y casi el 15% de la fuerza laboral por hora después de que Henry recibió el plan de Bob. Era hora de darle la mala noticia a la gerencia. Luego pidió a todos los gerentes que vinieran a un mantel donde se habían colocado sillas plegables frente a un par de mesas grandes a cada lado del podio. Brenda y Don esperaban poder hablar con Henry a solas antes de que se anunciara la reorganización, pero Henry les pidió que esperaran a Bob. Henry nunca dio el apellido de Bob, así que cuando Bob Jackson, el ex de Brenda, entró, Brenda y Don casi se cagan en los pantalones, estaban en shock. Henry no pudo evitar notar la expresión de Brenda y Don. Henry le dijo algo en japonés a Bob, quien se rió y respondió en japonés también. Brenda no tenía idea de que Bob supiera otros idiomas. Bob era un simplón, ¿no? Ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el hecho de que él estuviera hablando japonés con los ejecutivos enviados a este país desde Nissan Japón era